Bien, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, yo empecé el programa diciendo que nos sentimos un poco en la nebulosa porque por un lado el gobierno nos da la sensación de que está manejando la situación, pero por otro lado, más allá del sesgo político, vemos que las cifras de infectados y de muertos sigue aumentando. ¿Cuál es su impresión general respecto de cómo está manejando el Perú, el gobierno y su población, el tema de la pandemia? Yo estoy muy preocupado, francamente. Veo muchas noticias internacionales, leo prensa internacional. El Perú en este momento ya es un caso internacional. Ya las noticias del Perú salen como un país en una gran crisis. El Perú es el segundo país en Sudamérica después de Brasil, que es un foco de infección en este momento. Ha sobrepasado incluso a Ecuador, que lo fue en los primeros momentos, y eso me parece lamentable. Ahora, no me parece culpa del gobierno. Yo creo que la culpa del gobierno está en demasiada blandura, muy poca claridad. Empezó muy bien, pero parece haber perdido el control. Algo ha pasado internamente en el gobierno, porque notamos que la policía ya no actúa, las Fuerzas Armadas que salieron ya no están, y ayer las mafias de comerciantes han asaltado la parada, y ese clima está en todo el país. Entonces, solamente lo peor puede ser resultado de un caos de este tipo en el país. ¿Estamos a puertas, quizá, de repente estoy exagerando, de una situación de anarquía en el país? Ojalá que no, nadie desea eso. Pero en este momento, en muchos órdenes, en algunos lugares, prácticamente es una situación de anarquía. Todos hemos visto el terrible caso de los médicos de Iquitos, dejados sin defensa, 3 médicos muertos, 2 por falta de oxígeno. Hay 600 trabajadores de salud creo que más, creo que son 1.600, no tengo la cifra exacta, trabajadores de salud, entre médicos, enfermeras y demás trabajadores, paramédicos, etcétera, contagiados. No puede ser. Es una vergüenza que un país tenga que exhibir el cuadro que está exhibiendo en este momento el Perú. Al empezar su intervención, doctor Béjar, usted decía que esto no es culpa del gobierno, o no toda la culpa es del gobierno, sino también de la población. ¿A qué se refiere? ¿Dónde falla la población? ¿Qué pasa con la población? ¿Dónde falla? Que durante años en el Perú no hemos tenido educación cívica, no estamos acostumbrados a obedecer. El Perú es un país que en el caso de una guerra, de una catástrofe, de un terremoto o lo que fuere, no estaría en condición de reaccionar, porque la gente no está acostumbrada a recibir directivas. Usted ve que incluso en situación normal, en los supermercados, en los mercados, tiene usted un cartel ahí y la gente no lo lee, o si lo leen no hacen caso. Eso sucede en el tránsito de Lima, pero no solamente en el tránsito, en todas las formas de vida de Lima. Y eso no lo podemos identificar con la pobreza. La pobreza no puede ser disculpa para eso, porque además esa no es la conducta solamente de los pobres, sino también de gran parte de las clases medias y de los ricos del país. Ahora, usted dice la gente de a pie. Vamos a suponer que efectivamente no, y de hecho la gente de a pie está fallando, pero creo que habría que agregar también, por lo menos en mi impresión, que está fallándole al gobierno, los gobiernos locales, provinciales, regionales, los gobernadores regionales. No digo todos, porque hay varias excepciones. Esto nos está mostrando pues grandes lecciones en el Perú y nos está dando un balance crítico de la situación. La descentralización ha sido un fracaso. La municipalización ha sido un fracaso. No puede usted entregar el gobierno de determinadas localidades, algunas muy importantes del país, a personas que son absolutamente corruptas y que llegan al poder solamente por intereses personales, llevados por las mafias locales. Entonces, en realidad, en el Perú lo que hemos llamado descentralización no ha sido tal. Ha sido solamente una repartición del país entre las mafias mayores y menores que se han ido formando en el país durante años
y que no hemos sido capaces ni de detectar ni de combatir. Porque si alguien decía lo que yo estoy diciendo hace 10 años, era considerado un loco en el Perú. Ahora yo lo puedo decir frente a usted, pero imagínese, antes esto no se podía ni mencionar, porque todo el mundo decía que estábamos en el mejor de los países. ¿Cómo podríamos, digamos, solucionar este problema, si todavía se puede solucionar el problema que tenemos en el ámbito político y social, justo enfrente o en un contexto en el que la pandemia nos está ganando la batalla? Yo creo que hay que aprovechar la situación para repensar el país, reformular el país y reconstruir el país. Pero desgraciadamente ahí sí el gobierno falla en eso. Yo siento que cuando ellos hablan de regresar a la vida normal, están hablando de regresar a las características de la vida antigua. Porque no se trata solamente de guardar el metro de distancia. No. Aquí las cosas son muy de fondo. Si la gente ya regresó o está regresando a sus pueblos, ayúdelos usted allí a que tengan nuevamente agricultura. Dé usted importancia a la agricultura. Ayude a que la gente cultive y se ayude a sí misma y no tenga que venir a Lima a mendigar o a vender unas 4 botellitas o 4 plásticos para poder tener dinero. Ese tipo de economía no puede seguir. Cuando usted dice usted ayude, ¿se refiere al gobierno central o también además a los gobiernos regionales? Ah, perfecto. No, a los gobiernos regionales yo ni los menciono, porque yo sé que no se les puede pedir nada. Sería pedirle peras al olmo. En esa situación estamos, doctor. Exactamente. Mire usted, desde el 2000 hemos tenido un proceso de descentralización. Van 20 años. ¿Alguien me puede decir que hay un gobierno regional ejemplar en el Perú que podamos mostrar como modelo, sea de derecha, de izquierda, del partido que fuere? No. En Brasil usted puede mostrar, el Porto Alegre, ¿no? Es un ejemplo mundial de buena gestión. En el Perú no tenemos ningún Porto Alegre. Gracias. Simplemente. Y es una lástima. Y deberíamos pensar realmente seriamente y serenamente en por qué no lo tenemos. Y en contraparte, en una situación tan difícil que usted está enrostrando, la gente tiene que generar ingresos porque la plata no cae del cielo. O sea, el gobierno ha estado movilizando, digamos así, el dinero que se ha recaudado por muchos años, pero eso se termina, doctor. Sí, por supuesto, la gente debe generar ingresos y no se muere de hambre, pero no puede generar ingresos con las mismas ocupaciones de antes. Eso no puede ser. No podemos pensar en reabrir los restaurantes a la manera antigua, ni podemos pensar en que los cobradores sucios que no son capaces, que no tienen ni agua para poder bañarse, tengan que atender a la gente en combis atestadas y asquerosas en Lima y que la gente tenga que subir a eso. A propósito, no podemos pensar, dígame. Sí, no, siga. No podemos pensar en volver a poner el mismo metropolitano que no tiene aire acondicionado, no tiene buses suficientes y donde no se pueden abrir las ventanas y que son en realidad buses que son latas de sardinas para la gente. En ese contexto, sin buscar que echar más leña al fuego, yo quería una impresión suya como sociólogo, como catedrático también, sobre 2 declaraciones que llamaron la atención de la opinión pública. Una, la de un funcionario de la AFP Habitat, en el sentido de que lamentablemente vivimos demasiado o lamentablemente vivimos más. Y lo segundo, lo que dijo la presidenta de la CONFIEP, que también motivó un poquito de preocupación y alguna molestia cuando señala que en este contexto en el que vivimos, los protocolos parecen protocolos hechos para Europa. Sí, pues esa es la mentalidad que algún tipo de gente tiene en el Perú, desgraciadamente, pero nosotros
Si bien es cierto que es explicable también esa mentalidad, porque es la mentalidad de cierta plutocracia peruana, que desgraciadamente todavía nos gobierna, nosotros no podemos dejarnos llevar por esa mentalidad. Lo que tenemos que aplicar en el Perú es una política distinta, un enfoque distinto de las cosas. No podemos reabrir los mercados como estaban antes. Tenemos que reemplazar los mercados de los barrios por mercados limpios. No podemos dejar de desinfectar las calles. ¿Qué hace el alcalde de Lima que no desinfecta las calles del centro de Lima, del cercado, que son un asco? ¿Por qué usted tiene que tener pobres señoras barriendo con escobas, usando una tecnología de la época de la carreta, cuando puede tener máquinas lavadoras en todo el Perú, en todas las ciudades? ¿Por qué no hay eso? Y todos sabemos por qué. ¿Y por qué? Es porque las viejas empresas contratistas, amigas de los alcaldes, mantienen ese tipo de tecnología y le cobran a los municipios sumas carísimas. Entonces no puede ser que nosotros sigamos en esa situación. Nosotros podemos tener otro tipo de vida y por eso hay que luchar. Muy bien, aunque de repente suene un poco ocioso tocar el tema, me parece importante, doctor Héctor Béjar, este asunto de la cuarentena que se supone debe culminar el domingo 10. ¿Habrá una tercera o cuarta ampliación? ¿Cuál es su impresión? Yo tengo aquí unos cuadritos que pueden reforzar mi tesis en el sentido de que las cuarentenas o las restricciones deben ser focalizadas. Porque yo digo, no puede ser que Lima, que tiene 32.000 y pico de infectados, tenga el mismo tratamiento que Madre de Dios, que tiene 124 infectados, o Apurímac, que tiene 111. ¿Cuál es su impresión? Bueno, yo creo que el Perú debería seguir en serio los consejos de la Organización Mundial de la Salud, que hace tiempo que está diciendo que los gobiernos deben tener cuidado porque va a haber una segunda ola y una tercera ola de pandemias. Entonces no se puede hablar de levantar la cuarentena alegremente. Este mismo problema se está discutiendo en este momento en el Parlamento de España. En este momento, ahora que usted y yo estamos hablando, están discutiendo eso allá, porque allá también en España, la ultraderecha española, que es el PP, quiere que se levante todo. Y está acusando a la cuarentena de ser expresión de una dictadura. Y eso mismo lo encontramos en los Estados Unidos. Hay que pensar muy seriamente. Cuando uno dice que hay, por ejemplo, 100 detectados, esos son los detectados. Pero esos detectados esconden por lo menos 5 contagiados más por cada uno. Entonces ya usted tiene 500. Esa cosa es seria. Y yo creo que hay que pensar, en todo caso, quizá en un levantamiento muy cuidadoso de la cuarentena. Puedo acompañar su idea de que esto pueda ser por zonas, por regiones. Chile lo está haciendo por regiones. Bueno, todas esas cosas se pueden discutir, pero dentro del orden, porque en el caos, cuando nadie obedece nada, ni nadie está dispuesto a hacer nada en el interés común, es imposible discutir algo. En ese contexto, rumores han estado ocurriendo, yo diría que sin fundamento, pero rumores al fin, en el sentido de que ya ha llegado el momento de que el presidente dé un paso al costado, esto no está funcionando, que es un fracasado, etcétera. Su impresión, por favor. Bueno, mi impresión es que es la politiquería de siempre. Menos mal, y eso sí tenemos que felicitarnos, que durante los 40 y tantos días que creo que llevamos ya de cuarentena, los políticos se han callado. Lo mejor que podrían hacer es seguir callándose, o en todo caso hablar, pero hablar para cooperar con todos en enfrentar la situación. Este no es el momento para confrontaciones políticas, este es el momento para que todos los peruanos, de izquierda, de derecha, de gobierno, de oposición, hagamos un solo cuerpo, ordenemos el país y después discutiremos. Pero ahora no, porque ahora tenemos a la muerte al frente. No al frente, la tenemos viviendo con nosotros. Y eso no es cosa de juego. Muy bien, doctor. Para terminar, aclarando lo que al comienzo dije, para ver si me equivoqué o no, ¿usted tiene 84 años?
Sí, yo tengo 84 años. ¿Usted es catedrático aún de San Marcos y de la Católica o ya no? Fui, ya no soy. Ok. De la Católica todavía soy, sí. Ya, perfecto, muy bien, aclarado el tema. Ha sido muy amable, doctor, muchas gracias. A sus órdenes, sí. Muy bien, Gracias. ha sido el doctor Héctor Béjar.